Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Uribe y soy el director de la especialización en Psicología Educativa de la Universidad Católica de Colombia. Siempre desde el programa de especialización hemos pensado en la importancia de construir comunidad, de crear este tipo de espacios para tener reflexiones alrededor de la educación y así poder avanzar en un propósito común para todos los que estamos aquí presentes, que es mejorar el sistema educativo, apostar por los procesos educativos como formas de generar una ciudadanía mucho más sólida. La idea de la invitación de hoy es llevarlos por un recorrido a propósito de las últimas noticias relacionadas con el campo de la socioemocionalidad. Me gustaría iniciar con una frase de la UNESCO que me permito leer. La UNESCO nos señala, cuando habla de educación para el desarrollo sostenible, que la misma dota a las personas de los conocimientos, las capacidades y los valores, además de las actitudes y los comportamientos necesarios para vivir en interacción respetuosa con el medio ambiente, la economía y la sociedad. Si miramos en el caso colombiano, hemos privilegiado los dos primeros objetos, entre comillas, respecto a esas interacciones. Hemos hecho mucho énfasis en nuestros currículos en cuestiones relacionadas con el medio ambiente y cuestiones también relacionadas con la economía, con cómo llevar a nuestros estudiantes a prosperar en términos económicos. Pero tenemos una deuda y es una deuda que va a cambiar, yo me atrevería a decir, en los próximos 2 años, a propósito de dotarlos de habilidades para poder vivir en sociedad, ¿sí? Entonces, en esta charla vamos a tener 3 momentos en nuestra reflexión. En un primer momento, y creo que no está de más poner un lugar común para todos nosotros, relacionado con cuáles son esas nuevas exigencias que desde las políticas públicas se vienen haciendo a los distintos espacios educativos. Si miramos la historia de las políticas públicas 2 años atrás, una de las cosas que notaríamos es que en los últimos 2 años ha habido toda una serie de, o han surgido toda una serie de leyes y reglamentaciones que apuntan hacia 2 elementos fundamentales: socioemocionalidad y salud mental, articulada a los procesos educativos como formas de mejorar este tipo de procesos. En un momento posterior, porque no se trata solamente de hacer un inventario de lo que la política pública nos va a pedir, me gustaría compartir con ustedes algunos estudios en los que hemos profundizado para pensarnos muy bien cómo hacer esa aproximación. Como les señalaba, a los psicólogos educativos se les vienen una serie de retos a propósito de esas políticas públicas y consideramos desde la especialización que la mejor forma de responder a ellos es obviamente a partir de conocimiento basado en la evidencia, ¿sí? Sabemos, los que están en los espacios educativos, que muchas veces no se les da, digamos, la preeminencia que se les debería dar. Y en ese sentido resulta importante que, dado el limitado tiempo que se va a tener, las acciones sean acciones efectivas. Por eso la propuesta de este recorrido, en un segundo momento, es pensarnos un modelo en el que se pueda atacar esas 2 necesidades, la necesidad de formación en socioemocionalidad y de trabajo en la salud mental en los distintos espacios educativos, y a partir de allí profundizar en la revisión de algunos programas que a partir de esa revisión van a emerger una serie de elementos comunes a propósito de qué deberíamos hacer, hacia dónde debemos orientar nuestras acciones efectivas. Entonces, pues nada, iniciemos con un primer elemento. Les decía yo recién que para todos es claro que, digamos, a la luz de la última ley de salud mental, que si mi memoria no falla, se promulgó el mes pasado, esta ley articula los espacios educativos como espacios valiosos en el trabajo sobre la salud mental. Y es el primer elemento importante a tener en cuenta. Esta ley señala que el trabajo en salud mental, desde la formación y obviamente la atención, debe ir desde primera infancia hasta
digamos, la adultez mayor. Pero ese elemento, a propósito de la formación en la infancia, articula o obviamente es un llamado a los espacios educativos para que realicen acciones más allá de las acciones de atención en salud mental para precisamente generar promoción y prevención en esa vía, ¿sí? Cuando hacemos un análisis de la ley, digamos, si desde la especialización hicimos ese análisis, encontramos que hay 5 elementos en las cuales la ley de salud mental compromete a las instituciones educativas. La primera, y yo creo que más obvia, es los espacios educativos en el marco de esa ley son espacios en los cuales se debe hacer una garantía de derechos y específicamente una garantía de derechos en salud mental, ¿sí? Eso va a llevar, entre otras cosas, a que se ponga en las instituciones educativas, y quiero que lo pensemos amplio, no solamente a nivel escolar, sino también a nivel universitario, una agenda seria, y se tenga que mostrar una agenda seria en términos del manejo de la salud mental, ¿sí? Eso implica, entre otras cosas, enseñar en los primeros niveles esos derechos al acceso a la salud mental, enseñar en esos primeros niveles las rutas y cuáles serían, digamos, esos elementos efectivos para poder acceder al ejercicio de esos derechos y no solamente, digamos, quedarnos en el hecho de una declaración abierta sobre la salud mental es importante o ese tipo de elementos, ¿sí? Pero además de eso, y esta ley, digamos que empata muy bien con las leyes de socioemocionalidad que surgieron desde el año pasado hasta el mes pasado, y tiene que ver con el elemento de la socioemocionalidad o la formación en habilidades socioemocionales como un núcleo importante en el desarrollo de, o más bien en la prevención de posibles futuros problemas en salud mental, ¿sí? Entonces, esta segunda ley, y eso yo creo que tenemos que interpretarlo como un llamado que no va a ser negociable, porque si la política sobre salud mental y la política sobre formación en socioemocionalidad se alinean y ponen como prioritario la formación en habilidades socioemocionales, eso implica, entre otras cosas, que ese va a ser un criterio importante para las instituciones educativas para mostrar su calidad, ¿sí? ¿Y quiénes están llamados a aportar y a promover ese tipo de espacios? Pues obviamente los psicólogos educativos y las personas que también asuman roles dentro del área de la orientación, ¿sí? El tercer elemento tiene que ver con una articulación y es un elemento que también se trabaja en la ley, en la última ley de salud mental, según la cual se señala que las instituciones educativas se articularán con las promotoras de salud para convertirse en espacios de evaluación y de monitoreo a propósito de los elementos de salud mental, ¿sí? ¿Eso a qué nos llama? Y es, otra vez, eso llama al hecho de que, entre otras cosas, el psicólogo educativo va a tener que entender esa lógica de la evaluación no solamente para elementos académicos, sino que muy probablemente cuando se implementen esos sistemas de evaluación generalizados, pues tengamos que dar algún tipo de respuesta, algún tipo de orientación, algún tipo de guía en términos de cómo se puede llevar a cabo y se puede escalar esa evaluación en salud mental en los distintos niveles, ¿sí? Eso, otra vez, todo eso son unos llamados a la acción que, vuelvo y les digo, yo creo que de aquí a 2 años va a haber una gran transformación en esa vía. El tercer elemento tiene que ver, obviamente, y yo creo que todo psicólogo educativo y todas las personas interesadas también en la orientación escolar saben que los espacios educativos son espacios que se articulan, o por lo menos deberían articularse, con las comunidades, ¿sí? Eso implica, y ya vamos a ver en el caso de los programas, que la intervención y la acción a propósito del trabajo en este tipo de vías tiene que ir mucho más allá de los espacios de las aulas, ¿sí? Entonces, fácilmente, digamos a mediano plazo, las instituciones educativas van a incluir o van a tener que incluir dentro de esos programas de formación en salud mental para padres, para el resto de la comunidad, para profesores y ese tipo de elementos. Y el último elemento, pero no menos importante, obviamente un elemento fundamental en toda política pública, que es la acción diferencial, que es la idea de hacer una adaptación diferencial a los distintos tipos de poblaciones, ¿sí? Eso implica, otra vez,
que esa mirada de ajustes no solamente se va a hacer o se debe pensar para el caso de lo académico, sino que muy probablemente a mediano plazo esa idea de ajustes razonables los tengamos que desarrollar a propósito de elementos relacionados con la salud mental, con el abordaje de los casos y no solamente, o más bien con el manejo o el abordaje de los distintos eventos y no solamente con su impacto en las actividades académicas, digamos, como se viene desarrollando o se podría señalar que se viene desarrollando en este momento. Entonces, si ustedes miran con cuidado, digamos que cuando se sancionó la ley de salud mental, una parte importante de la comunidad psicológica, sobre todo de la comunidad clínica, pues obviamente resaltó la importancia de esa ley, pero esa ley atañe también al psicólogo educativo porque atañe a los espacios educativos como espacios que recogen gran parte de las necesidades dentro de este tipo de elementos. Ahora, si miramos las leyes sobre socioemocionalidad, vamos a encontrar también allí unos requerimientos, ¿sí? Otra vez, ¿y quiénes son los que estamos llamados a esos requerimientos? No son, digamos, las tradicionales asignaturas, aunque obviamente van a atravesar por allí, sino son precisamente esos espacios liderados por los psicólogos educativos. De allí, y no me voy a detener en todos ellos, hay algunos, digamos, el enfoque diferencial vuelve y se reitera. Eso implica otra vez tener una sensibilidad intercultural y poder trabajar con distintos tipos de comunidades y tener una mirada muy abierta a propósito del abordaje de la socioemocionalidad en distintos tipos de contextos. Pero hay algunos que me llaman la atención porque casan muy bien con lo que vamos a ver al final a propósito de los programas que resultan relevantes. Uno de ellos es el uso de herramientas tecnológicas, ¿sí? Uno de los elementos importantes dentro de la línea de socioemocionalidad y dentro de esa ley que está próxima a ser sancionada, que es la de la Cátedra de Emocionalidad, tiene que ver con el reconocimiento del uso de las nuevas tecnologías como formas para la formación y sobre todo para el escalamiento de formación en socioemocionalidad. Eso otra vez nos llama a pensarnos otras formas de comunicación, a pensar que nuestra acción es una acción mucho más hacia la comunidad y un poco menos hacia la individualidad como lo fue hace 30 o 40 años. El otro elemento que me parece importante resaltar de ese grupo de leyes alrededor de la socioemocionalidad tiene que ver con la formación del personal, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Y es, van a ser en los elementos o más bien dentro del espectro de acción del psicólogo educativo, pues va a estar no solamente el estudiante como primer usuario, sino que también debe poner en su horizonte la posibilidad de formación de profesores, de administrativos y de cualquier otro actor que pueda aportar al desarrollo de esas habilidades en los distintos estudiantes, ¿sí? Y yo creo que es un muy buen espacio, un muy buen momento para hacer un llamado y es el profesor, entre otras cosas, en estos programas de socioemocionalidad, pues está casi que en el primer lugar. Y es muy importante comenzar a trabajar y a pensar en ese horizonte, donde el propósito fundamental de intervención, como en algún momento lo pensamos hacia los padres, que también son muy importantes, está alrededor del profesor. El tercer elemento, miren, casualmente, que obviamente es un actor fundamental, todos lo sabemos, tiene que ver con la inclusión de las familias, ¿sí? Es decir, queremos, y por lo menos en la política pública se está pensando una mirada, no solamente intersectorial, sino 360 dentro del espacio ecológico de los estudiantes, donde el trabajo con familias va a ser un trabajo relevante. Esto implica, y nosotros extendimos la invitación también a rectores, no sé si tenemos rectores por allí, pero esto implica, otra vez, que se debe dar un espacio y se debe generar una planeación estratégica para que desde las unidades de orientación o las unidades de bienestar o quien corresponda en los distintos niveles educativos, pues se puedan incluir a los distintos actores, ¿sí? Ya no estamos pensando al estudiante como segmentado, o por lo menos otra vez desde las políticas públicas no los están pensando así, y pues eso quiere decir que de aquí a un año, de aquí a 2 años, ese tipo de sistemas complejos tienen que estar articulados.
Obviamente la evaluación, y eso también es importante, digamos, una de las habilidades de cualquier psicólogo, incluyendo al psicólogo educativo, es el entender esas lógicas de evaluación, el poder pensarse sistemas de evaluación. Lo que no se evalúa, pues básicamente no se está haciendo. Y en esa medida la ley reconoce ese elemento y señala que los indicadores importantes tienen que ver con mostrar efectivamente que se están llevando a cabo procesos de evaluación dentro de esas habilidades socioemocionales. Todo esto va a permitir, entre otras cosas, pues otra vez, la generación de toros protectores, ¿cierto? Y también, y yo creo que este elemento es importante porque, digamos, a diferencia de lo que a veces suele pasar con algunas otras cátedras que se han venido articulando en distintos momentos de la educación, que se vuelven a veces como una acción puntual dentro del año escolar o cosas por el estilo. Una cosa importante que están señalando, y yo creo que la cátedra de emocionalidad apunta mucho a eso, y es al hecho de que esto tiene que volverse una línea curricular. Es decir, el psicólogo educativo tiene que entender la lógica de lo curricular, tiene que entender que tiene que de alguna manera sobrepasar los talleres, así sean sistemáticos, pero digamos los talleres que pueden suceder o no suceder en los espacios, y tiene que comenzar a pensar cómo articula programas, adapta programas de largo aliento dentro del año escolar, pero además escalona esos programas en los distintos grados, y es un reto, digamos, importante. Obviamente en algunos momentos llegarán guías o cosas por el estilo, o por lo menos eso esperamos, y desde la ley el Ministerio de Educación se compromete a sacar algunas de estos lineamientos, pero al margen de eso creo que todos sabemos, viene todo un proceso de adaptación a propósito de la población particular. Entonces, en este primer momento yo creo que hay una idea importante y es, viene una carga fuerte, viene un elemento novedoso, y el hecho de que tengamos varias leyes apuntando hacia lo mismo, lo que nos está mostrando es que no son elementos negociables, que debemos, digamos, dentro de nuestras habilidades, poder abordar este problema, porque los llamados a abordar ese problema son las personas, los psicólogos educativos y las personas interesadas en psicología educativa. Y aquí me permito ampliar un poquito esa mirada y hacer, digamos, trabajar un poco esa aclaración, porque obviamente y sabemos que el orientador escolar pues no solamente es psicólogo educativo, tenemos psicopedagogos, tenemos licenciados en psicopedagogía, pero todos ellos deben y debemos desarrollar habilidades para poder enfrentar esos retos, ¿sí? Ahora, para poder enfrentar esos retos, ¿qué necesitamos? Y en este tipo de situaciones y en este tipo de cambios es muy importante no desbordarse, ¿sí? Digamos, y ahí lo quisiera pensar, digamos, bajo la lógica de lo que viene, y es, hay dos razones por las cuales uno puede ver un reto supremamente complejo. Una de ellas, que cada uno de nosotros pues entenderá, tienen que ver con condiciones estructurales, tiempo, recursos, cosas por el estilo. Allí obviamente el reto es un poquito adaptarse y mirar cómo con los recursos disponibles se pueden desarrollar cosas. Pero hay otra que yo creo que muchas veces genera parálisis, digamos, parálisis por reflexión, y es el caso de el pensamiento estratégico. ¿Por dónde comienzo? Cuando venga ese reto a mí, ¿cuál debería ser la prioridad? Y ese tipo de elementos, ¿sí? Y aunque en otras ocasiones, y estoy poniendo el ejemplo tradicional de orientación escolar, pues simplemente es un proceso pequeñito, acá nos toca pensar en grande, o por lo menos esa es la invitación que nos están haciendo las políticas públicas, ¿sí? Nos van a dar una responsabilidad. Otra vez, yo asumo que las personas que somos los psicólogos más capacitadas para desarrollar eso van a ser las personas que van a tener ese tipo de responsabilidades. Pero entonces, ¿cómo abordar eso estratégicamente? ¿Sí? Y es como la invitación del segundo momento de la charla. Y es, lo primero es pensar en un modelo de aproximación. Una de las cosas importantes de cualquier formación académica está en el hecho de que cuando uno se aproxima desde lo académico a algunos problemas, uno tiene detrás el acervo de la disciplina. Uno cuenta con las mejores experiencias en distintas latitudes del mundo
para poder pensarse en los problemas locales. Lamentablemente, digamos, en Colombia, aunque hay algunos esfuerzos, pues no tenemos el volumen, entonces tenemos que pensarnos desde otras latitudes, cómo estratégicamente se pueden pensar esos problemas para después identificar tres cosas. ¿Cuál va a ser, en el marco de ese modelo, la mejor estrategia de aproximación? ¿Cuáles van a ser esos actores que tenemos que priorizar? ¿Y cuáles deben ser esos objetos de intervención que tenemos que abordar en un momento determinado? Si ustedes logran ese ejercicio de pensamiento, la invitación va un poco en esa vía, si logramos ese ejercicio de pensamiento, de pararnos en un modelo, a partir de allí, ser coherentes con la estrategia a desarrollar, identificar los actores y los objetos, muy seguramente el abordaje de un problema que inicialmente se ve complejo, pues se puede ir diluyendo, o por lo menos ese es el propósito de esta segunda parte. Ahora, ¿cuál es el modelo? Y digamos, cuando pensamos en el modelo hay como dos preguntas importantes. ¿Trabajamos salud mental y socioemocionalidad por separado? ¿Trabajamos salud mental y bienestar para que la socioemocionalidad de alguna manera emerja? ¿O por el contrario, hacemos un gran esfuerzo en trabajar en socioemocionalidad para mirar si eso tiene algún efecto en la salud mental? Y cuando uno revisa la literatura, y cuando señalo revisa, estoy pensando en metaanálisis de base, estoy pensando en revisiones sistemáticas, lamentablemente de otras latitudes, pero ya llegarán los datos en Colombia, pues el tercer modelo es el mejor modelo, ¿sí? Es decir, si nos quedamos atendiendo todas las emergencias de salud mental, muy probablemente vamos a terminar metidos en un ciclo de apagar incendios, apagar incendios, apagar incendios. Pero, por el contrario, si adoptamos un modelo en el que hacemos un esfuerzo importante en el trabajo en habilidades socioemocionales, lo que se ha encontrado, entre otras cosas, es una reducción importante en problemas emocionales y conductuales, ¿sí? Entonces, en lugar de seguir tratando, entre comillas, el síntoma, podemos tratar la base de ese síntoma. Y es que muchas veces los entornos que deberían ser protectores, como los entornos educativos, pues resultan no siéndolo porque las personas que habitamos en esos entornos no tenemos las habilidades socioemocionales que deberíamos tener para hacernos la vida un poco más agradable, para poder ser más empático con el otro, para poder de alguna manera abrir un espacio de habla con un tercero que le aliviane un poquito la carga. Entonces, el modelo propuesto es, y la apuesta también desde la especialización es, si usted trabaja las habilidades socioemocionales, si usted se toma en serio esa asignatura, ese espacio, si usted pelea ese espacio y lo articula, en el mediano plazo usted va a tener una reducción importante en todos los problemas de salud mental. No quiere decir que vayan a desaparecer, y creo que todos nosotros sabemos que simplemente por distribución algunos elementos surgirán, pero no en el nivel en el que están surgiendo hoy en día, ¿sí? Entonces yo creo que es la decisión del autocontrol siempre, o intento responder a lo que hace más ruido en el corto, o hago una apuesta por algo que va a arreglar los elementos en el mediano plazo. Y lo que nos señalan los estudios, como el de Orellana, es básicamente váyase por la segunda estrategia. Si usted hace formación en habilidades socioemocionales, les decía yo, se sabe que hay una reducción de problemas y en muy corto plazo. Se sabe además que hay mayor bienestar general de toda la población, que es otro elemento. A veces uno dice, no, pero es que los entornos resultan siendo no protectores porque los chicos pueden ser muy agresivos con los otros chicos, y es no necesariamente. A veces sabemos que el tono emocional de los profesores afecta mucho el desempeño de las clases, la asertividad que ellos puedan tener, el tipo de retroalimentaciones que dan. Otra vez, en un entorno de una alta carga de trabajo puede llegar a afectar también, digamos, esa interacción y ese desarrollo de los estudiantes, y obviamente una mejor adaptación en los contextos escolares. Entonces, a la luz de ese modelo, que es trabaje en socioemocionalidad, tranquilo, o sea, no quiere decir que no esté haciendo monitoreo de los casos de salud mental que emerjan en el contexto cotidiano, pero priorice socioemocionalidad,
fácilmente usted va a poder reorganizar el proceso, porque ese trabajo en socioemocionalidad se va a ver, digamos, reflejado en el bienestar general de la población, incluyendo esos elementos relacionados con la salud mental. Ahora, ¿qué debe tener un programa de socioemocionalidad? Ya elegimos el modelo, ahora vámonos por la estrategia. ¿Hacia dónde debemos apuntar? ¿Sí? Una de las cosas que todo el mundo le está dando vueltas es, bueno, ¿cuál es el modelo? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Qué es lo que debemos trabajar? ¿Qué es lo que tiene un programa que resulta exitoso sin importar cuáles sean los elementos de ese programa? Y para esto hay un metaanálisis muy interesante, otra vez, que se ha hecho básicamente con intervenciones en Estados Unidos, pero también intervenciones de otras latitudes, que yo creo que nos deja o nos puede presentar una información interesante. ¿Por qué les digo que es un gran metaanálisis? Y al final podrán ver algunas de las referencias que les estoy presentando. Pues básicamente porque hace una compilación de datos de más de 200 investigaciones que cubrirían alrededor de 270.000 estudiantes. Es un N que todos sabemos, es un N bastante interesante. Además trabaja todos los niveles digamos también, y esto también es importante, trabaja con ensayos, o eligió solamente estudios con ensayos controlados. Para los que no lo recuerden, recordemos que ensayos controlados es, hago comparaciones con grupo de comparación, hago comparaciones entre un grupo en el que se hizo el programa de aprendizaje socioemocional versus un grupo que no recibió el tratamiento. Entonces es una forma metodológica mucho más robusta que simplemente un prepost donde le aplico a todos y al final no sé si fue producto del desarrollo o fue producto de alguna otra variable porque no tengo ese grupo de comparación. Ahora, ellos, ¿qué nos señalan? Y esto es importante, otra vez, más allá de los temas, porque muchas veces uno dice, pero ¿cuál es? Y es, no es tanto cuál es cómo lo haces, ¿sí? Muchas veces tenemos también un semillero en la especialización educativa en el que estamos haciendo una comparación de estos tipos de programas de aprendizaje socioemocional. Uno comienza a ver que los elementos y los contenidos se repiten. Entonces, el diferencial no está allí. El diferencial está en el cómo. La batalla no está en X o Y cartilla, porque es que esta cartilla sí tiene este tema y esta cartilla no tiene este tema. La batalla está en cómo lo hacemos, en que usted me dé los espacios, en que se vuelva sistemático. Y bueno, voy a intentar ir aquí rápido, pero este es un punto central de entender. El primer elemento es la calidad de la implementación. ¿Qué quiere decir eso? Y es, no pueden ser, si usted quiere que el programa de educación socioemocional sea efectivo, ese programa no puede ser esporádico, ¿sí? Si no, son esfuerzos aislados y los esfuerzos aislados a la luz de este tipo de revisiones no han mostrado un efecto importante. Tiene que pensarse, y yo me atrevería a pensar que la cátedra de emocionalidad se pensó un poco en esa lógica, o debería pensarse un poco en esa lógica. Tiene que pensarse un espacio sistemático, dirigido y de participación activa de los distintos actores. No pueden ser esfuerzos sueltos. Y creo que todos nosotros, los que hemos estado en campo educativo, sabemos que los esfuerzos sueltos son de lo más frustrante y lo menos efectivos que hay. Bueno, ya tienen ustedes aquí un argumento para pensarse esos espacios de manera sistemática. El segundo elemento es los actores, debemos involucrar a todos los actores. No podemos dejar de involucrar a los docentes y más adelante nos dirán, no podemos dejar de involucrar al entorno familiar. Yo sé que es difícil y creo que todos lo vivimos, pero hay que hacer el esfuerzo. Y en los programas específicos que les voy a mostrar más adelante, hay algunos que señalan la importancia de poder establecer esas relaciones con. Y otra vez, si yo sé, pues otra vez desde el papel, yo sé que decirlo es bastante sencillo, pero también sé qué es traer a los papás. Y muchas veces notar como el papá que viene, pues es el papá más comprometido, por eso usted tiene ese desarrollo de socioemocional en el niño, y aquel que usted extraña es precisamente aquel en el que el desarrollo socioemocional requiere mayor trabajo, pero pues
antes que verlo como vaso vacío, véanlo precisamente como evidencia de esto que les estoy diciendo. Articular a los distintos actores es fundamental. Y cuando ya la política pública nos está diciendo que tenemos que apuntar allí, ese es un argumento muy poderoso también para hacerle ver a los docentes que no es negociable. Hubo una época en que cosas que hoy en día hacemos de manera natural eran negociables. Pensemos en el caso de la tecnología. Yo podía ser docente y no manejar tecnología, pero hoy en día ya no es negociable y a la vuelta de 10 años va a ser completamente innegociable. Piensen ustedes que de alguna manera el liderazgo desde la psicología educativa debe llevarlos a hacer ver eso a la comunidad. ¿Sí? El poder establecer retroalimentaciones positivas, el poder establecer comunicaciones efectivas con los estudiantes, el poder ser asertivo pero también empático en los salones de clase es algo que a mediano plazo no va a ser negociable. ¿Sí? Y que otra vez, cuando se dan esas transformaciones, pues no solamente el beneficiado es el estudiante, sino el beneficiado también resulta siendo el profesor. El tercer elemento tiene que ver con, no solamente debe hacerse de manera constante, sino debe hacerse de manera sistemática. Y es muy importante poner en la agenda de las instituciones educativas de los distintos niveles el poder desarrollar esas habilidades de manera secuencial, de manera explícita, no es como, es que es transversal a todo y nadie lo está haciendo. De manera focalizada, es decir, que sea claro y sean claros los límites de lo que se va a hacer en una, en dos sesiones, en un módulo particular y obviamente de manera activa. No es, y yo creo que ese elemento activo es un elemento que no se puede volver un saludo a la bandera para este tipo de intervenciones. Aprender habilidades socioemocionales a diferencia, bueno, yo no creería que haya diferencia con otro tipo de habilidades, pero en el caso de las habilidades emocionales es un quehacer experiencial y activo, necesariamente. ¿Sí? No puede caer bajo las viejas lógicas de la formación, llamémoslo teórica o cosas por el estilo, o simplemente teórica o cosas por el estilo. Obviamente, elementos, bueno, acá de adaptación cultural y contextual, la evaluación, entonces noten ustedes cómo esos elementos efectivos son esos elementos que la ley también nos está señalando. ¿Sí? La ley nos está diciendo pilas, ustedes tienen que crear sistemas de evaluación. El estudio científico nos está diciendo pilas, usted tiene que crear sistemas de evaluación. Si no crea sistemas de evaluación, difícilmente usted va a saber no solamente si es efectivo, sino si la acción que está orientando debe mejorarse o no debe mejorarse. ¿Sí? Sistemas de evaluación, y esperemos no caer en sistemas de calificación, sino sistemas de evaluación. Y por último, obviamente la creación de entornos seguros. Es un reto grande. Si ustedes miran con cuidado, todos estos requerimientos para poder tener un programa efectivo son retos grandes, pero eso nos llama al liderazgo y nos llama a el desarrollo de ese tipo de habilidades donde el psicólogo toma la batuta, las personas de orientación escolar toman la batuta y le van a enseñar algo a la institución educativa en términos de ese desarrollo. En ese estudio, además de estos elementos, voy a intentar, hay algunos otros elementos que también salen de ese metaanálisis que tienen que ver con elementos que influyen en la efectividad del programa. ¿Sí? Es decir, elementos que pueden terminar siendo moderadores, no necesariamente, digamos, que yo inicie, por ponerles un ejemplo, allí el primero que está a su derecha, que es entre más tiempo, más robusto el impacto del programa, pero no necesariamente por tener más tiempo el programa va a ser mejor. Si yo los tengo esa clase desde primaria, pero no hago nada, pues obviamente, pero si yo quiero ver los efectos van a suceder fundamentalmente con el tiempo. ¿Sí? Hay un elemento también que es importante que ustedes le hagan ver a las instituciones educativas que tiene que ver con la regularidad del docente. ¿Sí? Noten que estoy yendo de los de mayor impacto. ¿A qué nos referimos con la regularidad del docente? Y es en los programas en los cuales las personas vienen, señalan el programa y se van, son programas con mucha menor efectividad. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Y es que
digamos, las personas que lideran el programa deben hacer parte de la institución, deben poder convivir con los chicos. Claro, si usted quiere tener un alto impacto en su programa. Y si va a hacer la inversión, porque obviamente todo esto implica recursos, pues yo creo que lo mejor es hacer la inversión en unas condiciones en las cuales el impacto esté garantizado, ¿no? También sabemos, digamos, voy a ir más allá de SAFE, también sabemos que pues comienza a bajar la efectividad o el impacto del programa, cosas como algunos elementos culturales, algunos elementos socioeconómicos, contrario a lo que uno, digamos, o no sé si contrario a lo que uno creería, pero el factor socioeconómico, y es bien interesante el hallazgo que ellos hacen, y tiene que ver con el hecho de, en contextos de vulnerabilidad, estos programas de socioemocionalidad generan efectos más grandes, ¿sí? En contextos en los cuales las situaciones socioeconómicas no llevan a la vulnerabilidad, pues el impacto de los programas son menores. Puede tener que ver con la tasa base, sí puede tener que ver también con algunas prácticas culturales, pero entonces esto también es un llamado a esas instituciones en las que sabemos que los recursos son limitados, que la población tiene muchas vulnerabilidades rodeándolos. Este tipo de programas son mucho más importantes y van a tener un mayor efecto, obviamente desde que estén articulados, desde que sean bien orientados y obviamente se puedan lograr de manera constante. ¿Sí? Y me voy a los que generan muy bajo impacto, y noten que ahí se genera una oposición, personal externo. Y esto también, no sé si tenemos rectores en nuestro público, pero esto también es un llamado a hay que tener cuidado, porque muchas de estas cosas pueden terminar tercerizándose. Pero si lo tercerizamos, muy probablemente el impacto no sea tan influyente como si lo trabajamos, digamos, con las personas de la institución, ¿cierto? Y que se haga de manera no estructurada, pues simplemente el efecto es el peor efecto en términos de este tipo de programas. Entonces, si miramos el elemento de socioemocionalidad, pues allí emergen una serie de cosas importantes. Ahora, me va a permitir devolverme rápidamente al modelo. ¿Qué pasa si yo trabajo socioemocionalidad y no trabajo salud mental? Y es una pregunta también que todos podemos tener. Y sí, yo creo que es importante no descuidar y tener un ojo en el trabajo en salud mental dentro del marco educativo. Y allí, digamos, aparecen un programa que me parece súper interesante, digamos, que tiene también evidencia empírica robusta, que es un programa de entrenamiento a profesores. Otra vez, no para que ellos hagan atención en salud mental, y sabemos que las instituciones educativas hacemos tamizaje, pero también hacemos un abordaje, llamémoslo transversal, de muchos de esos elementos en los cuales el estudiante muchas veces tiene apoyo externo, pero tiene que convivir otra vez en el espacio educativo mientras desarrolla su proceso. Y allí lo que se ha encontrado es que, entre otras cosas, los programas dirigidos a profesores, en los cuales los profesores crean ambientes positivos y de bienestar, son programas que mejoran tanto las conductas externalizantes como las conductas internalizantes por parte de los estudiantes. ¿Sí? Entonces no se trata, y esto es importante y quiero dejarlo claro, que le enseñemos a los profesores a hacer terapia, porque no, para nada. Se trata de ayudar y acompañar a los profesores para que generen aulas positivas. Y esas aulas positivas por sí solos se vuelven un espacio de protección, y es lo que nos ha mostrado la evidencia empírica, para que esos estudiantes que originalmente tenían algunos problemas en términos de su salud mental, puedan sentirse acogidos y sentir un espacio seguro en ese espacio de aula. ¿Sí? Aquí no me voy a repetir, pero sí quiero mostrarles esta escalera. Y entre otras cosas, voy a ir del paso 1 hacia adelante. El primer elemento es enseñar y trabajar la construcción de relaciones de confianza con los estudiantes. Y otra vez, y es porque sé que la tradición en educación muchas veces viene de la verticalidad, de pronto en algunos espacios lo ponemos medio diagonal
y el elemento de la horizontalidad ya comienza a sonar en muchas instituciones educativas extraños. Y no se trata de eso, pero sí se trata de notar que es una interacción entre seres humanos. Y esa interacción entre seres humanos, pues se establecen vínculos de confianza. Que preguntarle al estudiante cómo estás, que preguntarle al estudiante, oye, ¿qué hiciste en vacaciones? No es una pregunta que implique una gran ruptura sobre la relación docente-estudiante, sino todo lo contrario, un pensamiento y una creación de un espacio seguro en el que un estudiante que tenga algún elemento de salud mental pueda sentirse escuchado, pueda sentirse visto y ese tipo de elementos. También el segundo elemento, va a mencionar los que me parecen más relevantes, el de la enseñanza proactiva, que tiene que ver otra vez con espacios estructurados. Pensemos que los dos grandes, y en salud mental escolar pasa lo mismo que en salud mental general, ansiedad y depresión, y que un medio claramente estructurado con reglas claras, pues básicamente le da a la persona un espacio en el cual él pueda predecir lo que viene. Y en esa medida quita una carga de estrés dentro de todos los estresores cotidianos y dentro de todos los estresores escolares. El tercero rápido, el elemento de uso de incentivos y refuerzos positivos. ¿Sí? Cuando, y este modelo está muy inspirado en esos modelos de estrés, cuando tenemos un estudiante con altos niveles de estrés, lo último que necesitamos es recargarle el estrés, señalándole sistemáticamente todo lo que hace mal. Lo cual no quiere decir que no debemos evaluarlo, nos dice el programa. Pero hay formas de dar la retroalimentación. Y los psicólogos sabemos hacer esas formas. El punto es poder compartir ese saber con los profesores. Otra vez, con toda la resistencia que eso implica. Pero también sabemos que el cambio no sucede de un momento a otro y que gradualmente se pueden llevar a cabo ese tipo de transformaciones, sobre todo cuando el docente nota que a partir de esos pequeños cambios en la retroalimentación, el ambiente del salón de clase cambia, puede desarrollar sus actividades y ese tipo de elementos. El uso de cierto tipo de incentivos, otra vez, sobre todo no en términos de refuerzos, para nada, sino en términos de poder tener retroalimentaciones externas de el avance, ¿cierto? Trabajar la autorregulación, trabajar en los elementos de cómo manejar los conflictos de clase, poner al docente en el centro, es como la apuesta de este programa, como un medio para impactar la salud mental de los estudiantes en la medida en que un docente que logre manejar un grupo, que tenga las herramientas, que también tenga los espacios para gestionar sus propios elementos de emocionalidad, pues es un docente que puede tener un aula mucho más positiva y obviamente mucho menos estresantes para aquellos estudiantes que ya tienen allí o están gestionando allí ya un estrés. Y a manera de conclusión, me gustaría hablarles de un último programa y cerrar con un par de reflexiones. Este programa se conoce como el enfoque de la escuela completa, que básicamente lo que nos está diciendo es, si usted quiere tener un programa 360 en salud mental, hay 3 elementos que no puede dejar de trabajar en ellos. El primero, que ha desaparecido hasta el momento en la charla, el elemento curricular. No pueden ser acciones aisladas, ¿sí? Y una invitación que también tenemos desde la especialización una y otra vez es, tenemos que aprender a dejar de apagar incendios, tenemos que comenzar a pensar estratégicamente. Y este tipo de retos que trae la socioemocionalidad y la salud mental, y el manejo de la salud mental en entornos escolares nos llevan y nos obligan a sentarnos a pensar estratégicamente. Y una forma de llevar a cabo esas acciones estratégicas es a través de la articulación curricular. Es el momento, y yo creo que no estoy exagerando, es el momento en el que vamos a volver sistemáticamente a las aulas. Y es importante que nos preparemos para ese tipo de retos. El segundo tiene que ver con el entorno, con el día a día del estudiante.
Si queremos realmente tener intervenciones en salud mental y en socioemocionalidad, se repite también lo mismo. Si queremos tener intervenciones efectivas, esas intervenciones tienen que darse en el día a día del estudiante. Por eso es importante tocar a los actores que impactan en el día a día del estudiante. No puede ser una clase en la que hay un entorno seguro y el resto de las horas dedicadas a personas que por sus cargas de estrés no necesariamente logran generar ese tipo de entornos. Por eso es importante también trabajar con ellos. Y el último elemento, que es desbordar los límites de las instituciones educativas. Lo que les señalaba a propósito de lo que la ley de salud mental nos pide, es muy probable que esa articulación que se tenga que dar con instituciones prestadoras de salud para poder tener esos indicadores de salud mental, comiencen a mostrarnos la necesidad de establecer vínculos intersectoriales mucho más amplios de los que tenemos en un momento determinado, ¿sí? Y obviamente el trabajo con la comunidad, específicamente con los padres. Entonces, todo esto, toda esta información que parece repetitiva, y cierro con esta reflexión, a lo que nos llama es básicamente a pensar qué habilidades tengo, qué habilidades necesito, ¿sí? Y en esa articulación de medios fines, en esa articulación de poder entender que tal vez yo sé trabajar en el aula, pero de pronto no sé establecer vínculos con padres, o soy muy bueno trabajando en vínculos con padres, pero soy muy malo pensándome curricularmente las cosas, es que también tenemos que buscar espacios de formación. Afortunadamente, digamos, las políticas públicas también señalan, y esperamos que eso no sea letra muerta, también señalan que se van a hacer jornadas, obviamente para el distrito, de capacitación con docentes y con los distintos involucrados en el proceso, pero pues también sabemos que tenemos que comenzar a emprender acciones en esa vía para poder enfrentarnos a este reto, que vuelvo y les digo, es un reto que va a estar decantado de aquí a 2 años, es un reto que ya va a ser una realización de aquí a 2 años, y digamos, y por eso pensamos en esta charla, es fundamental, esta es una coyuntura particular en la que tenemos que pensar en seguir en nuestra formación, digamos, en un momento en el que las políticas públicas vienen a las instituciones educativas precisamente a movilizarnos y a pedirnos el liderazgo como psicólogos educativos o como orientadores escolares. Estén muy pendientes de las distintas noticias de la universidad y obviamente siempre sientan, y por eso este tipo de espacios los defendemos. Hace ya el semestre pasado habíamos hecho algunos, este semestre hasta este momento abrimos otros, porque para nosotros es súper importante la comunidad de orientadores y la comunidad de psicólogos educativos, y cuenten con su especialización. No duden en escribirnos en los comentarios de qué les gustaría que habláramos el próximo semestre, para poder también estar en contacto y poderles dar contenido que esperamos sea de su agrado y que obviamente sea de calidad. Muchísimas gracias y tengan muy buena noche todos.